punto de comenzar el estudio de la Biblia más emocionante de su vida. Pero yo quiero comenzar haciéndole unas promesas. Número 1, estamos aquí para estudiar profecía bíblica. ¿Qué clase de profecía dije? Bíblica. Eso significa entonces, para eso usted necesita que estudiar su Biblia. Puede sonar sencillo, pero mis queridos, mucho de lo que escuchamos en la radio, en la televisión hoy día, mucho de lo que leemos en los libros y aún lo que escuchamos en los púlpitos, no está basado en la Biblia. No vamos a hablar aquí de lo que yo creo ni de lo que usted cree. Vamos a estar aquí para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Hoy, este libro tiene tremendo poder. Tiene el poder para hablar a nuestros corazones y poder para cambiar vidas. Si tú te comprometes a venir a este seminario, mi segunda promesa para ti es esta. Este libro vendrá a ser vivo como nunca jamás. Yo sé que mucha gente piensa que uno no puede entender la Biblia, y especialmente cuando estamos hablando de profecía. Yo sé que hay muchos que dicen, no te pongas a estudiar el libro del Apocalipsis, te vas a volver loco con las bestias, con los símbolos, con todo aquello. Pero yo quiero decirte algo, eso no es verdad. Fue Dios el que nos dio este libro precioso. Y si Dios nos dio este libro y todas las profecías que hay en este libro, incluyendo las profecías que hay en Daniel, Él quiere que vayamos a entenderlas. Y Él nos va a ayudar para entender estas profecías, y todo lo demás que vamos a estudiar nos los va a ayudar a entenderlo claramente. Quiero decirte otra cosa. Tú vas a estar aprendiendo algunos principios sencillos sobre el estudio de la Biblia, que literalmente va a cambiar tu vida. Miren, si usted viene cada noche, yo le voy a garantizar lo siguiente. Si usted viene cada noche, usted va a aprender cómo entender y va a entender la palabra de Dios. Y usted va a saber más de la Biblia, más sobre la profecía, y usted va a entender claramente qué es lo que está enseñando la Biblia. Escuche lo que te voy a decir. Más que la mayoría de los pastores que se encuentran en esta comunidad. ¿Me escuchaste? Tú vas a entender más y vas a aprender más que la mayoría de los pastores en esta comunidad. Porque tú vas a aprender y vas a entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, necesito que cambiar la manera en la cual que la estoy presentando. Eso será mañana. Pero ahora quiero hacerte la promesa más importante de todas. Y esa promesa es que este seminario está basado en Cristo Jesús. Espero que lo conozcas y lo estés siguiendo. Pero si no es así, tengo un libro que quiero entregarte esta noche. Es este libro. Se llama El Camino a Cristo. Si usted quiere conocer más sobre Cristo Jesús, si usted quiere conocer más sobre cómo seguir a Cristo Jesús, esta noche, a la salida, cuando usted salga esta noche y le entreguen su lección, dígale, yo quiero el libro El Camino a Cristo. Y se lo van a entregar. No le van a cobrar absolutamente nada. Va a ser gratis. Si conoces a Jesús y estás sirviéndolo, entonces durante este seminario tu amor por Él va a crecer, se va a profundizar más en una manera que tú no puedes imaginarte. Entonces por eso te digo, ven todas las noches. Vamos a conocer a Cristo Jesús, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, mis queridos, al ver el mundo, a este mundo en que vivimos nosotros, podemos darnos cuenta que algo está pronto para suceder. ¿No es así? El mundo está llegando a su fin y la única esperanza que tenemos está en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Esto me hace recordar de uno de mis versículos favoritos. Está en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 10, en la página 529, pero está en la pantalla también. Y ahí dice, claro, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Aquí Dios declara que solo Él es Dios, el único que puede declarar, que puede ver el final desde el principio. Él es el único que puede decirnos a nosotros qué es lo que va a suceder en el futuro. Esta noche quiero comenzar con la primera profecía. Es una profecía que se encuentra en el libro de Daniel. Libro de Daniel, el capítulo 2. Y vamos a establecer una fundación en la cual vamos a estar construyendo en los siguientes temas. Ahora, todavía usted puede invitar. Hay bastante material, hay bastante lugar, como usted puede ver, invitar a otros que vengan. Al principio nosotros vamos a estar estableciendo un fundamento. ¿Ok? Va a llegar un momento donde yo le voy a tener que decir, por favor, no vaya a invitar a nadie más. ¿Por qué? Porque como le digo, las primeras noches vamos a estar estableciendo un fundamento. Es como construir una casa. Cuando uno está construyendo una casa, ¿con qué comienza? ¿Con el techo? No, ¿verdad? Con el cimiento, ¿verdad? Con el fundamento. Y luego después de eso pone la pared y luego el techo, etc. Eso es lo que vamos a estar haciendo en estos días que siguen. En estas noches que siguen vamos a estar estableciendo el fundamento. Y luego vamos a poner las paredes. Y luego vamos a poner el techo. Por eso va a llegar el momento donde le voy a pedir, por favor, ya no invite a nadie, porque ya vamos a estar poniendo el techo. Y si ellos vienen y estamos poniendo el techo, se va a caer todo, ¿no? No van a entender realmente lo que vamos a estar hablando. Por eso también es importante que usted venga cada noche. Porque igual vamos a estar poniendo algún fundamento, vamos a estar construyendo y usted quiere entenderlo muy bien. Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante para entender profecía, una de las cosas que tenemos que hacer, se tiene que hacer, dejar que la Biblia se vaya a interpretar por sí misma. Si hay algo que no entendemos, no debemos de decir, bueno, yo no sé qué dice aquí, déjame preguntar. ¿Sabe que en unos lugares, yo lo he visto, lo que han hecho, ha visto personas sentadas estudiando la Biblia y llegan a algo que no entienden y dicen, ¿tú qué crees lo que dice esto? Y dice la persona, bueno, yo creo que significa esto. ¿Y tú qué crees que significa? Yo creo que significa esto. ¿Y tú? Y le preguntan a todos. Y casi cada uno tiene algo diferente. Y luego empiezan a tomar voto. Ok, ¿cuántos están de acuerdo que significa lo que dijo esta persona? ¿Y cuántos están de acuerdo que significa? Y de repente, pues el que tiene más votos, ok, eso es lo que significa la Biblia. No. No vamos a hacer eso, porque sabe que yo le puedo enseñar a usted, hay un versículo en la Biblia donde dice, Judas fue y se ahorcó. Está en Lucas. Y luego lo puedo llevar a Juan. Está un versículo en Juan donde dice, y Jesús dice, ve tú y haz lo mismo. Sí. Y te puedo llevar a otro versículo donde Cristo dice, y lo que vas a hacer, hazlo rápido, hazlo pronto. Entonces yo puedo decir, ya ves, la Biblia enseña que todos nosotros debemos de salir y hacer ¿qué cosa? Ahorcarnos, y hay que hacerlo ya rápido. No. Por eso hay que dejar que la Biblia misma nos diga qué es lo que significa, y lo hace. Y lo vamos a enseñar cómo se hace todo eso. Cuando nosotros hacemos eso, tenemos la seguridad que estamos siguiendo y estamos entendiendo lo que dice nuestro Padre Celestial y lo que escribió aquí en su santa palabra. Hay otro método, hay un método de revelación que utiliza Dios y lo vamos a estar viendo también en estos días que vamos a estar estudiando. Es un método de revelación llamado repetición y ampliación. De nuevo, repetición y ampliación. Lo que vamos a aprender esta noche, por ejemplo, en Daniel 2, no solo es importante para el tema que vamos a estar cubriendo esta noche,
Es importante para el estudio que vamos a hacer mañana cuando vemos el tema del rapto. Y es importante para el estudio de Daniel capítulo 7 y el anticristo. Y es importante también cuando vayamos a estudiar sobre Daniel capítulo 8 y el juicio. Repetición, o sea, vamos a ver a veces la misma profecía, se va a repetir, Dios va a repetir la misma profecía o lo mismo que estamos estudiando, solo que lo va a ampliar, nos va a dar más detalles. Es la misma, pero nos da más detalles y lo va a aclarar más y más. Es algo hermoso, algo precioso. Pero esta noche vamos a ver Daniel capítulo 2, página 630 en nuestra Biblia del seminario, página 630. Daniel 2 es una profecía emocionante donde Dios predice el subir y caer de los reinos de la tierra, comenzando 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y termina con la segunda venida de Cristo y el rapto, en los mismos días que usted y yo estamos viviendo. Ahora, esta profecía es tan emocionante y tan específico que cuando terminemos esta noche, nadie aquí podrá decir que Dios no está en control de los eventos de este mundo. Por eso a mí me encanta la palabra de Dios y especialmente la profecía. Queridos, Dios está controlando todo lo que sucede en este mundo. Por eso usted y yo no tenemos que preocuparnos. Me acuerdo cuando tenían el momento cuando iban a elegir un nuevo presidente de los Estados Unidos. Y la gente estaba preocupada. ¿Quién van a poner? ¿Qué va a suceder? ¿Qué tal si se queda el mismo? ¿O qué tal si ponen otro? ¡Ay, qué vamos a hacer! No sé qué va a hacer. No te tienes que preocupar de eso. La Biblia aún lo dice, ¿no? La Biblia dice que es Dios el que pone y quita reyes. Entonces, Dios está controlando todas las cosas. Pero más importante, si tú lo permites, Dios controla tu vida también. Daniel nos va a demostrar eso claramente. Esta profecía de Daniel reafirmará tu fe en la Biblia y demostrará que Jesús está al punto de regresar. Aquí hay un poco de historia. Daniel es un judío cautivo en Babilonia, uno de los pocos hombres que adora al verdadero Dios del cielo. Era muy educado y ocupaba una de las posiciones altas en el gobierno. Ahora, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño. El sueño era tan real que el rey despertó asustado. Sin embargo, no podía recordarse ni del sueño, ni de nada de eso. Y en los tiempos de Nabucodonosor, los sueños eran muy importantes. Ahora, nosotros vamos a estudiar mucho sobre Babilonia en otros temas, especialmente muchas de las enseñanzas religiosas falsas que vinieron de Babilonia. Vamos a ver que casi toda práctica pagana, cada creencia pagana, casi todas las religiones falsas en el mundo tienen su origen en Babilonia. Por ejemplo, no hace mucho, parece que unas 2 semanas atrás, especialmente aquí en los Estados Unidos, se celebró la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted se acuerda, ¿verdad? La Pascua le llaman algunos, Easter, ¿verdad? Se celebró la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo te tengo una pregunta y no quiero que me des una respuesta porque después en otro tema te voy a dar la respuesta. Pero mi pregunta, nomás para que veas, porque hay mucha gente que realmente no estudia la Biblia. Hay mucha gente que solamente depende del pastor o del sacerdote. Al cabo, ellos fueron al colegio, ellos fueron a la universidad, fueron al seminario, ellos estudian la Biblia todos los días, entonces ellos tienen lo que es la verdad. Pero quiero decirte que nosotros somos seres humanos. Podemos cometer un error. Por eso es importante que usted vaya a estudiar la Biblia por usted mismo. Pero mi pregunta, nomás para, como te digo, no quiero que me des una respuesta, pero para que veas. Acabamos casi todo, a veces alrededor del mundo, pero especialmente aquí en los Estados Unidos, celebrar la resurrección de mi Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver blanquillos o huevos
y conejos con la resurrección de mi Señor Jesucristo. Todo el mundo, y especialmente hasta el mundo cristiano, anda detrás de eso. Siga viniendo. Le vamos a dar la respuesta a esa pregunta y muchas más, porque vamos a ver que muchas de estas enseñanzas vinieron desde Babilonia. Muchas de las enseñanzas que vinieron desde Babilonia están todavía hoy día en muchas iglesias que se dicen ser iglesias cristianas. No se lo pierda. Ahora, siendo que Nabucodonosor estaba perturbado por este sueño, llamó a sus magos, a los astrólogos, a los encantadores, demandando saber qué había soñado y la interpretación del sueño. Después de muchas excusas, estos hombres sabios decían que lo que el rey estaba pidiendo era imposible. Y claro, el rey se enojó y se dio cuenta que estos hombres lo estaban engañando. Entonces él hizo un decreto para ejecutar a todos los hombres sabios de Babilonia. Incluyendo en este decreto estaban también los hombres sabios que Babilonia había tomado cautivo desde Judá, a Daniel, a Sadrach, Misac y Abednego. Mientras el capitán del ejército estaba recogiendo a estos hombres, llegaron hacia donde estaba Daniel. Daniel se quedó sorprendido sobre todo esto. Entonces él pidió ir a ver al rey. Fue con el rey y le pidió al rey un tiempo para orar. Daniel creía en el poder de Dios y en el poder de la oración. Y mientras Daniel y sus amigos oraban durante la noche, Dios le reveló el sueño y su interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 19, ahí en la página 631. Daniel capítulo 2, versículo 19, comenzando allí, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel ahora va a la presencia del rey, y el rey le pregunta a Daniel si sabe el asunto. Continuamos la historia ahí en Daniel capítulo 2, versículo 27, está en la pantalla. Mientras Daniel habla al rey, le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. El rey Nabucodonosor probablemente pensó: otro que me quiere engañar. Pero note lo que dice Daniel en el versículo 28. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Queridos, Daniel dice: hay un Dios en los cielos. Y usted y yo nunca debemos olvidarnos de eso. Querido, yo no sé lo que estás pasando tú ahorita en este momento, pero Dios lo sabe, y lo que tú tienes que saber es: hay un Dios en el cielo. Y ese Dios se preocupa de ti. Puede ser que tú estás luchando con tu salud. Hay un Dios en el cielo. Quizás tú estás luchando con tu matrimonio. Hay un Dios en el cielo. Quizás tú estás luchando con tu familia, con tus hijos, o con algo, con trabajo, falta de trabajo. No importa qué es el desafío que tú tienes. Quiero que escuches esta noche: hay un Dios en el cielo, y ese Dios se preocupa de ti. Hay un Dios en el cielo, dice Daniel. Hay un Dios en el cielo. La Biblia dice que Dios revela los secretos y le ha hecho saber lo que ha de acontecer. ¿Cuándo?
en los postreros días. Eso es muy importante. Miren, el sueño del rey Nabucodonosor, que ese sueño que él no podía recordar, que fue revelado por Daniel, nos lleva a los días desde Daniel, por toda la historia de este mundo, como dice, hasta los postreros días. Y es importante notar que esta visión es para los postreros días. ¿Cuántos de ustedes creen que estamos viviendo en los postreros días? Yo sí lo creo, yo sí lo creo. Entonces Dios nos está diciendo que esta profecía es para nosotros. Entonces hay que poner mucha atención. Y ahora Daniel revela el sueño. Mire versículos 31 al 35, allí en Daniel capítulo 2, página 631 en nuestra Biblia del seminario. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible, dice. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió en la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí está la representación que vio Daniel. Vamos a ver que esta profecía, como les dije, es tan específica que cuando terminemos, usted no me puede decir que Dios no está controlando los asuntos de este mundo. Vamos a comenzar. ¿Qué simboliza la cabeza de oro? De nuevo, usted y yo no tenemos que adivinar. Vamos a la Biblia y la Biblia nos dice, allí en el versículo 37 y el 38 de Daniel capítulo 2. Daniel le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La Biblia dice que la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, a su reino de Babilonia. Su reino que fue desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo. Babilonia fue una nación fuerte. La ciudad era más de 64 millas alrededor. Era la ciudad más grande en todo el mundo en ese tiempo. Sus paredes eran 300 pies de altura y 25 pies de ancho. De hecho, había una segunda pared detrás de la primera y la segunda pared se extendía 35 pies debajo de la tierra. Babilonia era un centro religioso. Había más de 50 templos paganos en esta ciudad. También estaba el gran templo de Marduk que subía desde la tierra. Era una forma de rascacielos primitiva. Babilonia era conocida como la ciudad de oro. Había una imagen de oro de Baal y la mesa de oro. Ambos pesaban más de 50,000 libras de oro sólido. Había 2 leones de oro y una figura humana de oro sólido, 18 pies de altura. El palacio de Nabucodonosor se consideraba el edificio más magnífico que se había construido en toda la tierra. El río Eufrates corría por el centro de Babilonia, proporcionándole a la ciudad agua y alimentos constantemente. Era el gran deseo de Nabucodonosor que su reino durara para siempre, que nunca llegara a su fin. Para su información, el sitio de la antigua Babilonia, la ciudad ya no existe.
Aún la Biblia lo dijo muy claro, que iba a dejar de existir y ya no iba a ser construida otra vez. Pero usted puede ir ver las ruinas de Babilonia. ¿Sabe dónde está? Si usted quiere ir, yo no quiero, realmente no tengo deseos de ir, porque está aproximadamente unos 60 millas al sur de la ciudad de Bagdad, en Irak. Aún la revista Time tenía un artículo sobre Saddam Hussein. ¿Todavía se acuerdan de Saddam Hussein? Decía esta revista que el héroe de Saddam era Nabucodonosor de Babilonia. ¿Por qué? Porque fue Nabucodonosor que se hizo un nombre en la historia destruyendo Jerusalén en el año 587 antes de Cristo y llevando sus habitantes en cautividad por 70 años. No sé cuántos de ustedes saben la historia, pero Saddam Hussein estaba construyendo de nuevo Babilonia. Él estaba tratando de construirla de nuevo y él al terminar se iba a nombrar él el segundo Nabucodonosor. Y casi ya mero había terminado de construir de nuevo esa ciudad. Pero acuérdense, la Biblia dice, claro, que esa ciudad nunca iba a ser construida otra vez, que iba a ser habitantes de bestias nada más allí. Casi llegó Saddam Hussein a terminar la construcción de Babilonia. Cuando, ¿qué creen ustedes que sucedió? La primera guerra del Golfo. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando estaba el Bush, el padre, presidente. La primera guerra del Golfo, cuando sucedió eso, entraron ahí los aviones y usted se acuerda de todo lo que dejaron, el desastre que dejaron, destruyeron todo lo que Saddam Hussein estaba a punto de lograr. Pero no fueron ellos, mis hermanos. Fue el Dios del cielo que dijo, esto nunca más se va a construir. Y por eso le digo, si usted quiere ver las puertas, las ruinas, usted puede ir allá a verlo. Está allí al sur de Irak, de Bagdad, en Irak. Nabucodonosor tenía ese deseo de que su reino durara para siempre. Pero Dios tenía otros planes. Muchos de nosotros hubiéramos terminado allí. Hubiéramos dicho, sí, oh rey, usted es la cabeza de oro. Buenas noches, ahí ya terminamos. Pero Daniel fue fiel a su Dios y a la palabra de Dios. Si usted ve allí en Daniel capítulo 2, versículo 39, página 631 de nuestra Biblia del Seminario, dice allí, y después de ti, después de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo. Ahora, a Nabucodonosor no le gustó esto. Él quería profecía a su manera. Entonces, ¿sabe lo que él hizo? Si usted va al capítulo 3 de Daniel, usted va a encontrar que el rey Nabucodonosor allí construyó una imagen en el campo de Dura. Y aparentemente mientras Daniel estaba fuera del reino, el rey levantó una estatua como la que vio en su sueño, excepto que esta estatua era diferente. Desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies estaba hecha completamente de oro. Eso no fue el sueño que él tuvo, pero él quería profecía a su manera. Él quería decir, no, si lo hago toda de oro, mi reino va a estar para siempre. Él pensó que podía cambiar los detalles de la profecía. Pero queridos, no pudo cambiar la profecía y usted y yo tampoco no podemos cambiar la profecía. Cuando Dios dice algo, Él cumple lo que Él dice. Por eso usted y yo, al estudiar la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios como la palabra de Dios, no podemos hacer como vamos a Luby's o otros van al Golden Corral, esos lugares, ¿verdad? Donde usted puede escoger lo que quiere comer, ¿verdad? Usted va allí y usted dice, bueno, yo quiero eso. No, de eso no quiero. Sí, de eso, deme más. Pero de eso, no, eso no quiero. Y así vamos escogiendo lo que vamos a comer. Y tristemente muchos hacen lo mismo con la palabra de Dios.
Ah, esto me gusta. Sí, 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 esto es para mí. Oh, no, 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 esto no me gusta. No, no, esto no es para mí. Dios no quiere que yo haga eso. No, no, no. Tú no puedes hacer eso. Es todo o nada. Tienes que aceptar todo lo que dice la palabra de Dios. No podemos cambiar nada de la palabra de nuestro Dios. Nabucodonosor pensó que lo podía hacer, pero no pudo lograrlo. El siguiente reino mundial fue el imperio de Medo-Persia. Igual que la plata es inferior al oro, Medo-Persia fue inferior a Babilonia, pero derrotó a Babilonia en el año 539 antes de Cristo y reinó hasta el año 331 antes de Cristo. Pero ¿cómo fue que cayó Babilonia? El rey Belsasar tuvo una gran fiesta en la misma noche que su reino cayó. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 5, ahí en la Biblia, Daniel capítulo 5, versículos 1 al 6, página 634 en nuestra Biblia del seminario, ahí nos dice lo siguiente: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, del templo de Dios, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. La Biblia dice que Belsasar fue tan asustado por lo que vio que sus rodillas daban la una contra la otra. Inmediatamente el rey llamó a sus hombres sabios para que leyeran ahí, pudieran leer la inscripción, pero no pudieron. Fue la reina que se acordó de Daniel y su habilidad para interpretar. Daniel, entonces, un anciano, ahora viene delante del rey para una vez más interpretar un mensaje del Dios del cielo. Daniel capítulo 5, ahí está, versículos 24 al 28 y el versículo 31. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos, y Dario de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahora, aquí hay algo realmente asombroso. 150 años de nacer, Dios identificó el mismo hombre que iba a capturar Babilonia. 150 años antes que nació este hombre, Dios lo nombró. ¿Lo quieres ver? Está en la Biblia. Cuando vamos a Isaías capítulo 45, versículos 1 y 2, ahí fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Así que ha dicho Jehová, está en la pantalla. Así que ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras, para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cerran. Ciro no había nacido.
Y no solamente nombró Dios a este general, sino también nos dijo cómo Medo-Persia iba a conquistar a Babilonia. Babilonia, como te digo, era una ciudad tremenda, grande. Ellos cuando venía algún enemigo contra ellos, solamente lo que hacían era cerrar todas las puertas y ellos tenían alimento para 20 años. Suficiente, no había problemas. La historia nos dice que vinieron los medos y los persias, vinieron así a las paredes de Babilonia y claro, cerraron las puertas. Se nos dice que los habitantes de Babilonia aventaban comida, se subían a las paredes y le aventaban comida a sus enemigos, burlándose del ejército de Dario y Ciro. Pero Ciro detuvo el río Eufrates que corría por en medio de Babilonia. Lo detuvo. Y luego marchó su ejército por el río seco y entraron la ciudad. Y por causa de la fiesta que estaban teniendo, donde realmente todos se emborracharon, por causa de la borrachera, se les olvidó cerrar las puertas que dirigían, que iban al río. Y entonces Ciro marchó su ejército por esas puertas que estaban abiertas y entró en la ciudad y Babilonia cayó sin ninguna batalla. Y de esta manera la profecía se cumplió. Pero lo emocionante es que Isaías había escrito sobre estos 150 años que sucedió. Miren, mis queridos, la Biblia nombró a Babilonia. La Biblia nombró a Medo-Persia. La Biblia nombró a Ciro como el líder. Queridos, es por eso que yo amo a este libro. En un mundo donde no sabes en qué confiar, tú puedes confiar en la palabra de Dios. Pero la profecía continúa. Daniel capítulo 2, versículos 39, está en la pantalla. Ahora tenemos el vientre y los muslos de bronce. Versículo 39. Después otro tercer reino de bronce dominará en toda la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Quién era este tercer reino de bronce que iba a seguir a Medo-Persia? De nuevo, no tenemos que adivinar. Podemos ir a la Biblia. Debemos siempre, acuérdense, debemos siempre dejar que la Biblia nos dé la respuesta, que la Biblia se vaya a interpretar por sí misma. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 8, versículo 20, allí encontraremos que se menciona estos dos reinos. Daniel capítulo 8, versículo 20, página 638 en nuestra Biblia del seminario. Y ahí nos dice, en cuanto al camero que vistes, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Usando el símbolo de un carnero, vemos a los reyes de Medo-Persia. El reino de Medo-Persia encontramos aquí. Y luego dice el versículo 21, ¿quién iba a seguir al reino de Medo-Persia? Daniel capítulo 8, versículo 21 dice, el macho cabrío es el rey de, ¿qué dice? De Grecia. Tal como lo dice la Biblia, el tercer imperio mundial fue Grecia. Debajo Alejandro el Grande rápidamente conquistaron a Medo-Persia en el año 331 a.C. y entonces reinaron hasta el año 168 a.C. Debajo el liderazgo de probablemente uno de los líderes militares más grandes, teniendo solo 33 años, Alejandro el Grande conquistó todo el mundo de su época. Hay una historia interesante en la conquista de Alejandro que es razón para estudiar profecía. Los judíos estaban en alianza con Medo-Persia. Fue Ciro, Dario y Artajerjes quienes dieron permiso a los judíos regresar a su tierra, reedificar su ciudad y su templo. Y vamos a estudiar sobre esto en otra noche, porque es interesante la profecía que nos enseña allí. Entonces podemos ver que los judíos estaban en deuda a los medo-persias. Cuando Alejandro el Grande estaba conquistando al mundo, estaba atacando a todos los que estaban aliados
con Medo-Persia, a todos los que tenían una alianza con Medo-Persia. Entonces Alejandro y su ejército llegaron a la ciudad de Jerusalén y la rodearon. Y la noche antes de la destrucción de Jerusalén, Alejandro tuvo un sueño. Ahora, usted puede leer sobre esto en los escritos del historiador Flavio Josefo. Alejandro tuvo un sueño. Y en ese sueño vio una figura vestida en una ropa extraña, con una corona muy extraña sobre su cabeza. Y sobre esa corona había 4 letras que Alejandro nunca había visto. Y, H, W, H. Y mientras miraba sobre esa figura, Alejandro se llenó de temor. Despertó sudando y el día siguiente montó su caballo y fue con sus soldados y su ejército preparados para destruir la ciudad de Jerusalén. Cuando de repente las puertas de la ciudad se abren y sale el sumo sacerdote vestido en su ropa de sacerdote con una corona en su cabeza que tenía el nombre de Dios escrito, Yahweh, YHWH. Vino el sumo sacerdote con otros sacerdotes vestidos en toda su gloria y esplendor. Vinieron así a donde estaba Alejandro, se postraron delante de él y, de acuerdo al historiador, debajo del brazo del sumo sacerdote estaba el rollo de Daniel el profeta. Y de acuerdo al historiador, el sumo sacerdote le dice a Alejandro: oh gran rey, sabemos que has venido a conquistar nuestra ciudad y nuestra gente. Y de todo modo le mencionamos nuestro profeta Daniel, que habló y escribió de tus victorias. Alejandro se detuvo y dijo: prosiga. Entonces el sumo sacerdote sacó el rollo de Daniel y lo abrió y comenzó a leer de algunas de estas profecías que usted y yo estamos estudiando esta misma noche. Y compartió con Alejandro lo que Daniel había dicho de sus grandes victorias y cómo Grecia iba a ser un reino que iba a reinar sobre toda la tierra. El rey se sintió favorecido. ¿Y saben lo que sucedió? No destruyó la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Dios. Queridos, vale la pena estudiar profecía. Cuando estudias profecía, sabes qué va a suceder y a veces lo puedes usar para tu ventaja, como los judíos lo hicieron en esta ocasión. Por esa razón, aunque Israel tenía una alianza con Medo-Persia, no fueron destruidos por Grecia. Ahora, la profecía continúa en Daniel capítulo 2, versículo 40, página 631. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. El cuarto y último reino fue Roma. Reinó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Ahora, quiero que me hagan un favor. Esto es importante y usted lo va a ver cuán importante es después. Quiero que usted se vaya a recordar cuándo dejó de reinar el reino de Roma. En el año 476 después de Cristo. Grábense eso en la mente, ¿ok? El año cuando Roma dejó de reinar fue el año 476 después de Cristo. Eso es cuando terminó de reinar Roma. ¿Qué año? Después de Cristo. Fue un reino poderoso que reinó más de 600 años, aquí representado por las piernas de hierro. Fue Gibbons, el gran historiador, que hablaba de Roma como el monarca de hierro. Recuerda que era Roma que estaba reinando en los días de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, aquí hay algo muy interesante. Si usted y yo estuviéramos hablando prediciendo el futuro, probablemente lo hubiéramos hecho de esta manera. Ok, oro, plata, bronce, hierro, cobre, lata, zinc, aluminio. O sea, en otras palabras, si era un ser humano que estuviera prediciendo sobre el futuro a este rey, hubiera dicho una nación, luego dos, luego tres, luego cuatro, cinco, seis, etc. Pero déjame hacerle una pregunta, ustedes que han estudiado la historia de este mundo. ¿Qué nación conquistó a Roma? Ninguno. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó a Roma? Fue dividido. Realmente fue dividido. Si usted estudia la historia de este mundo, usted va a encontrar que ha habido solamente 4 imperios mundiales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y Roma entonces fue dividido. Ahora, para que esta profecía sea exacta, entonces significa que tiene que describir una división en el Imperio Romano siglos antes. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2. Ahora vamos a ver versículos 41 y 42, página 631. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino que dice, dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. La Biblia dice que el reino será dividido. Y Roma fue dividido exactamente como lo dice la palabra de Dios. La división del Imperio Romano sucedió por causa de tribus que vinieron del norte, entraron del norte y ellos entonces dividieron a Roma. En perfecto cumplimiento vemos hoy día que han habido 4 y solo 4 imperios mundiales desde los días de Daniel, desde los días de Babilonia. Pero ahora la profecía se pone más emocionante porque Dios profetiza sobre los siguientes acontecimientos. Dios dice que Roma, el cuarto reino, será dividido como los pies y los dedos, con algunas divisiones débiles y algunas fuertes. Ok, otra pregunta. ¿Cuántos dedos tiene una persona normal? 10, ¿verdad? Cuando Roma cayó, ¿en qué año? ¿Ya se les olvidó? 476 después de Cristo. Muy bien, no se vayan a olvidar de eso. Puede ser que esté en la prueba mañana. Pero es muy importante cuando estudiemos sobre otra profecía. No se vayan a olvidar de eso, por favor. El año que cayó Roma fue 476 después de Cristo. Cuando cayó Roma, no fue conquistado por otro reino. Fue dividido por esas 10 tribus del norte. Y aquí usted puede ver 5 de ellas, el nombre de los tribus y las naciones que son hoy día. Tenemos los alanos o los alamanos, que hoy día son los alemanes, los burgundios, que son los suizos, los francos, que hoy día son los franceses, los lombardos, que hoy día son los italianos, los sajones, que hoy día son los ingleses, los suevos, que hoy día son los portugueses, los visigodos, la tribu de visigodos, que ahora son los españoles, y los érules, los ostrogodos y los vándalos, que hoy día usted no puede encontrar ninguna descendencia de ellos. Y pronto vamos a estudiar una profecía que nos va a decir por qué. ¿Por qué? Pero aquí de nuevo vemos el asombroso cumplimiento de la profecía. Pero ahora se pone aún más dramático. Daniel capítulo 2, versículo 43. El versículo 43 dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro.
Aquí Dios está prediciendo que estos reinos iban a tratar de unirse, y algunos de ellos por medio del casamiento, pero nunca se van a unir. Por toda la historia, hombres han tratado de unir a Europa. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de las naciones que se encuentran en Europa esta misma noche. Han tratado de unirlas y por medio de alianzas humanas. Y esto significa por medio de casamientos entre ellos mismos. Pero Dios dice que Europa siempre será dividida. De hecho, si usted va al castillo de Frederiksberg, en el palacio de Dinamarca, ahí en la pared usted puede ver el árbol genealógico de Europa. Este árbol es el árbol de las familias. Tienes el rey Federico y la reina Diana. El árbol demuestra cómo todas las familias reales de Europa estaban unidas por medio del rey y de la reina en un intento de mezclar sus semillas para unir a Europa. Pero Dios había dicho que no iban a poder lograr eso, y no lo lograron. Realmente, mis queridos, la Primera Guerra Mundial fue un pleito entre familias. Eso fue lo que realmente fue. Pero Dios dijo, no se van a unir, y no se unieron, y no se han unido. Trataron por medio del matrimonio y trataron también por medio de la guerra. Pero estas palabras han puesto en alto a dictador tras dictador. No se unirán el uno con el otro, aun como el hierro no se mezcla con el barro. Carlomagno trató y no logró. Encontró que el imperio romano santo no era ni santo ni romano. Fue derrotado porque la Biblia dice, no se unirán el uno con el otro. Napoleón trató, Kaiser Wilhelm trató, Hitler, Lenin, Stalin, todos han tratado. Sin embargo, todos estos hombres con sus ejércitos fuertes fueron derrotados por estas 8 palabras de la Biblia. No se unirán el uno con el otro. Cuando Napoleón fue derrotado en el año 1815 en la batalla de Waterloo, se dice que él mismo dijo, Dios Todopoderoso era demasiado para mí. No se unieron. Todavía se están tratando de unir. Hoy lo están tratando de unirlos por medio de la moneda, por medio de la bolsa de valores, pero no lo han logrado. Y no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no se unirán el uno con el otro. Mis queridos, ¿no es maravilloso saber que hay un Dios en el cielo que todavía está en control de este mundo y tiene un plan divino? ¿Y cuál es ese plan divino? Ve el versículo 44 y 45 de Daniel capítulo 2. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que el del monte que fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño, dice, es ¿qué cosa? Verdadero y fiel su interpretación. Queridos, Dios dice que en los días de estos reyes, de estos reinos, se levantará su reino que durará para siempre. Todo está en su lugar. El siguiente reino que viene sobre este mundo, o sea, lo que le espera a nuestro mundo es la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis nos da un pequeño vistazo de cómo será ese reino. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, está en la pantalla. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su matrimonio. Y oí una gran voz, ¿de dónde? Miren, escúchenme. Cuando la Biblia dice que se oye una voz del cielo, esa es la voz del Padre Celestial. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis queridos, la Biblia dice que en los días de estos reyes, ¿qué reyes? ¿Cuáles reyes? Los reinos que están ahorita en la Europa moderna. Durante este tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo. El siguiente reino que vendrá sobre esta tierra será el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Jesús estaba pasando las últimas noches sobre esta tierra, Él escogió un pasaje muy interesante. Él les habló a su pueblo, a sus discípulos, algo muy interesante. Les dejó una promesa, y esta promesa no era solamente para ellos, es para nosotros también. Es una promesa que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 y 2. Y ahí dice Cristo Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto podemos saber con seguridad. Cristo vendrá pronto para llevarnos a nuestro hogar. Queridos, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y no importa si usted lo cree o no lo cree, pero Cristo viene. Y lo triste es también, no importa si usted está preparado o no está preparado, Cristo viene. ¿Saben por qué? Porque Él mismo lo dijo en su palabra. Para nosotros la pregunta esta noche es: ¿estás listo para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás listo para que cuando Cristo venga no te quedes tú aquí tampoco, sino que te vayas con Él para vivir con Él por toda la eternidad? Daniel lo dijo muy claro: la profecía es verdadera y la interpretación es fiel. Lo que va a suceder pronto, queridos, lo que va a suceder pronto aquí en este mundo, lo que le espera a este mundo es la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para esa venida? ¿O has elegido establecer tu reino aquí en esta tierra? No, mis queridos. No hay nada más importante que estar con nuestro Señor Jesucristo. Él dice que ha preparado un lugar para nosotros. Sería triste que Él prepare ese lugar y viene por usted y por mí y no vayamos con Él. Imagínense, allá, en un lugar, más allá del sol, más allá de la luna, más allá de las estrellas, en un lugar allá, Cristo ha preparado un lugar. Ahí en las mansiones hay un cuarto. En ese cuarto, arriba de la puerta, tiene tu nombre preparado para ti. Pero tú tienes que hacer la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús y permitirlo a Él hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida para prepararte para esa gloriosa venida. Karina viene a bendecirnos hoy esta noche, y mientras ella está cantando, si tú sientes el Espíritu Santo que te dice: levántate, ve adelante, entrégate a Cristo Jesús, te invito a que vengas, que yo quiero orar por ti. Voy a estar orando por ti y voy a estar esperándote que vengas aquí al frente. Señor, gracias por el estudio que nos has dado esta noche. Gracias por tu santa palabra, Señor, que nos ha demostrado claramente que tu Hijo amado Cristo viene. Y la realidad es que aunque lo creamos o no, realmente no va a hacer la diferencia, porque tu palabra lo dice: Él viene. Y viene por aquellos que han entregado su vida a Él, que han entregado su corazón, que han entregado toda su alma y quieren estar con Él por toda la eternidad. Y Señor, ellos vienen porque por tu gracia somos salvos. Tú nos amas tanto
que nos salvas a cada uno que dice, Señor, aquí estoy, ayúdame, sálvame, Señor mío. Y esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu altar celestial, diciéndote, ayúdanos. Entregamos nuestra vida a ti. Prepáranos, Señor. Haz lo que tú tienes que hacer para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Oh Dios, escucha el corazón de cada persona. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, del infierno no es el fuego. El fuego es la más rápida, más misericordiosa manera que Dios puede destruir el pecado. Pero el asunto verdadero del infierno es cuando la gente se dan cuenta que han perdido todo. Han perdido el cielo y una eternidad de gozo porque prefirieron el placer del pecado más que la vida eterna.